Muy buenas noches al grupo Instrucción Teológica. En este momento les saludo desde Cozumel. Bueno, estamos en pleno momento fuerte de la lucha en Quintana Roo por el tema de la despenalización del aborto y creo que estamos ahora sí que llevando esta temática en el grupo en un buen momento para nosotros. Esta es la sexta semana del 2 al 6 de marzo en que vamos a tener precisamente el tema de la ideología de género desde una perspectiva femenina. Y bueno, pues al respecto del tema, bueno, me parece muy interesante de que va a estar presentado desde una perspectiva femenina porque se debe estudiar desde la perspectiva que se le conoce, bueno, se le dice así desde la perspectiva de género, pero sin caer en lo que se le conoce como la ideología de género. La mujer tiene un lugar muy importante en la familia, en la sociedad, su voz pesa y también en la iglesia, pero pues debe de ser equilibrado este lugar. Por ejemplo, en el caso del aborto, yo he escuchado cómo se va más allá de tal forma que piden que los hombres no opinen porque es el cuerpo de ellas y los hombres quienes no tienen útero no deben de opinar al respecto cuando se habla del tema del aborto. Pero el derecho a la vida no te da, no te lo da el sexo biológico, ni la libertad de expresión te la da el útero, sino la Carta Magna, en este caso en México, que es la Constitución. No somos una dictadura ni un matriarcado. De hecho, tampoco somos un patriarcado porque no estamos en Mesopotamia. Ese sistema de gobierno ya no existe. Estamos en una democracia en el caso aquí de México. Al decir esto, esa expresión, las mujeres quienes eso afirman y eso postulan, eh, pues están diciendo que ellas pueden decidir qué están haciendo precisamente esa expresión usar, están haciendo justamente lo que de alguna manera están pretendiendo, pues ahora sí que el sistema o el grupo, el movimiento en defensa de la mujer está pretendiendo que es atacar la discriminación, pero al hacer eso está discriminando al hombre. Recuerden que hay tres derechos fundamentales en este asunto, que es el derecho de la madre, el derecho del padre y el derecho del hijo por nacer. Si no se considera en forma integral los tres derechos, toda decisión estará equivocada y causará más problemas que beneficio. Bueno, sin embargo, creo que hay una lucha legítima de la mujer en el que todos estamos de acuerdo. Al respecto de este tema, yo les invito a profundizar usando en el estudio bíblico, por ejemplo, y teológico, tres puntos, tres secciones, entendiendo que la Biblia presenta la revelación progresiva de Dios, que son la creación, que es la intención original de Dios. Dos, la caída, que es la irrupción en el pecado mediante la caída de Adán y Eva y sus consecuencias. Tercero, la redención. Recuerden, creación, caída y redención. La redención es la restauración de la intención original de Dios con la venida del Mesías y el establecimiento o del anuncio del nuevo pacto. En este bosquejo, usando esas tres partes, se puede ubicar donde corresponde cada expresión y se verá que las escrituras armonizan por sí sola. Y entonces yo sé que no es fácil esta tarea, ni es corta, sino que es ardua, pero pues hagámoslo por favor. Así que creo que ante ese estudio es muy importante porque se ha atacado muchísimo a la mujer, y si ella habla desde una perspectiva, una óptica al tema de la ideología de género vista desde la perspectiva de la mujer, creo que nuestras ponencias van a ser muy fuertes a nivel presentación. Miren, en esta ocasión yo quiero presentar a nuestra hermana María Luisa Calderón, que es directora del Instituto Teológico Calderón en Cancún, presidenta de la Asociación Civil Fundación Construyendo y Edificando Vidas AC, y estudios actuales, licenciado en Educación y Desarrollo. Y ella va a estar compartiendo el tema ideología de género desde una perspectiva femenina. Así que dejamos el lugar. Pastora, usted es bienvenida y este es su espacio. Que Dios me la bendiga. Le saluda la pastora María Luisa Calderón Quijano y me siento muy contenta de poder participar dentro de esta temática con el subtema la ideología de género desde la perspectiva
femenina. Iniciaré con la consideración de lo que es la ideología de género. Podríamos empezar diciendo que la ideología de género surge a finales de los años 60 en Estados Unidos. Es la época de la gran bonanza económica de Occidente. Es también la época en la que ya se ha superado la depresión de la Segunda Guerra Mundial y Occidente se ha convertido en una sociedad de ricos donde la gente vive muy bien. Es una época profundamente influida por el marxismo, que está de moda en los ambientes intelectuales y universitarios de todo el mundo occidental. Es la época de aquella anarquía libertaria que se extendió por todas las capitales europeas, cuyo hecho más emblemático fue el denominado Mayo del 68. Toda una generación de jóvenes que creyó posible cambiar la sociedad y construir desde la anarquía libertaria un nuevo modelo de comportamiento. Es la época también de la revolución sexual. Justo en aquel año, el 68, se había comercializado la píldora anticonceptiva y parecía que se abría con ella un nuevo horizonte de la sexualidad. Se separa por primera vez la sexualidad de la reproducción. Es la época del feminismo libertario, de la libertad de la mujer. Las obras de Simone de Beauvoir son el no va más allá de la literatura progresista en materia de mujer. Es la época de la profunda crisis moral de la cristiandad como consecuencia de la depresión que afectó a la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, creándose un gran vacío moral y una pérdida de la identidad, y del papel humanista que hasta entonces había tenido en nuestras sociedades la Iglesia. En definitiva, es una época muy singular en la que hay una filosofía antihumanista, el marxismo. Hay una banalización de la sexualidad y hay un ambiente de cambio de todo. Pues bien, en esta época, una serie de feministas muy radicales, en su mayoría estadounidenses, formadas en las universidades alemanas y muy influidas del marxismo y de estructuralismo, empieza a hablar de la sexualidad de una manera que no se había hablado hasta entonces. Para empezar, no utilizan el término sexo, sino que lo sustituyen por el de género, queriendo decir con esto que cuando hablamos de sexualidad no ha de hacerse según el criterio biológico, como indica la palabra sexo, sino de algo cultural y lingüístico, como indica la palabra género. Que además el sexo no debe estar configurado en categorías estables, como lo indican los términos masculino y femenino, sino en categorías más amplias, como indica la lingüística del género, que ya de entrada admite 3 variantes, masculino, femenino y neutro. Para las defensoras de la ideología de género en sus orígenes, el análisis que hacen de la sociedad es marxista. Pero al igual que Marx, creía haber identificado como la causa profunda de todos los males e injusticias de la historia de la humanidad la lucha de clases, ricos y pobres. Estas nuevas feministas de género dicen que, aunque Marx tenía razón en cuanto a que todos los males de la organización social del ser humano dimana de una lucha de clases que subyace a todos los problemas humanos, sin embargo, Marx se equivocó al identificar esas clases, porque hay unas clases sociales más profundas y más radicales que subyacen al planteamiento puramente económico de Marx entre ricos y pobres, y que la verdadera lucha de clases que llena de injusticias toda la historia de la humanidad es la lucha de clases entre la clase opresora, el varón, y la clase oprimida, la mujer. Afirman que la verdadera injusticia constitutiva de la historia de la humanidad es que hemos dividido la humanidad arbitrariamente en hombres y mujeres y hemos dado el poder a los varones. Llega a afirmar alguna de estas feministas que la mujer es un invento del varón para esclavizar a su servicio a las mujeres, que aquellas mujeres que admiten su feminidad frente a la masculinidad del varón son esclavas sexuales porque están al servicio de lo que llaman la función reproductiva, es decir, para darle hijos a los varones, y que este es el problema real de discriminación y de injusticia que subyace en la historia de la humanidad. Que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la forma en que concebimos la sexualidad, es algo no natural sino cultural y además es injusto. Que no hay materia de sexualidad nada que sea natural, más allá de la obviedad morfológica de los cuerpos genitalmente masculinos y femeninos. Todo lo que asociamos a ese dato biológico es una construcción cultural opresora del hombre a la mujer.
Es la expresión máxima del machismo, de la opresión del varón a la mujer. Que el matrimonio es una institución opresora, inventada por el varón para esclavizar a la mujer y ponerla a su servicio para que tenga hijos para él. Que la concepción de lo sexual como algo dado, en la que hay criterios para distinguir entre lo bueno y lo malo, no es más que algo que sexualiza aún más íntimamente a la mujer para que esté al servicio del varón. Que tener hijos esclaviza a la mujer porque la convierte en esclava del varón porque la ha dejado embarazada, etc. Y que por lo tanto, si queremos liberar a la humanidad de esta profunda injusticia histórica que nos lastra desde los orígenes, hay que hacer como dijo Marx, suprimir las clases sociales. Marx quería, para llegar a una sociedad perfecta y justa, al paraíso comunista, suprimir las clases sociales. Y el feminismo de género traslada esa categoría, esa promesa de futuro, a esa lucha de clases que piensa haber identificado entre hombres y mujeres y preconiza, y para ello tiene una agenda política, que para conseguir esta sociedad justa hay que suprimir al hombre y a la mujer. Hay que suprimir las dos clases sociales enfrentadas. Hay que suprimir esas estructuras de poder introducidas por el varón en lo cotidiano de nuestra vida, como son el matrimonio y la maternidad. Solo así, dicen, conseguiremos la verdadera liberación. Por lo tanto, la ideología de género preconiza como idea fundamental de su filosofía política una sociedad que ya no se articule sobre la dualidad hombre-mujer, sino que se organice alrededor de lo que llaman diversidad afectivo-sexual, donde ya no haya hombres y mujeres, sino opcionales orientaciones afectivo-sexuales, donde no haya hombres y mujeres, sino homosexuales, heterosexuales, transexuales, bisexuales y lo que la imaginación dé de sí, y donde no haya ninguna discriminación ni juicio de disparidad entre la valoración que se haga de unas u otras de esas diversas orientaciones afectivo-sexuales. Estoy empleando toda la terminología propia de la ideología de género, para que veamos cómo toda esta terminología tan rara y extraña se ha convertido ya en habitual entre nosotros. Descubrimos la omnipresencia de la ideología de género ya hasta en nuestra forma cotidiana de hablar y pensar. La agenda política de la ideología de género se propone, en consecuencia, deconstruir o reconstruir todo lo humano. Es un intento de cambiar radicalmente todo lo humano. La diferencia de las ideologías pasadas del siglo XX, comunismo, nazismo, la ideología de género no tiene un modelo de Estado, de la organización de la vida económica, sino que tiene un modelo de persona. Por eso nos cuesta identificarlo como una ideología, porque no tiene un programa sobre lo público, sino sobre lo privado. Es una idea antropológica, es decir, sobre el hombre y todo lo humano, pero visto desde la sexualidad. Por lo tanto, a la agenda política de la ideología de género le interesa reconstruir todo el lenguaje, la moral, las costumbres sociales, las instituciones y las leyes, hasta ahora asociados a la dualidad hombre-mujer, para sustituirla por esa pluralidad o diversidad afectivo-sexual que preconizan es lo que nos liberará. Todo esto que les he escrito puede parecerles algo irreal y absurdo, y lo es porque la ideología de género, como todas las ideologías, no tiene base en la realidad, como tampoco la tenía el marxismo o el nazismo. Como todas las ideologías, se basa en un profundo error sobre cómo son en verdad las cosas. Las cosas no son como dice la ideología de género, pero las ideologías del siglo XX nos han demostrado que ante el vacío moral y religioso de la sociedad, se pueden convertir en una verdadera fe por la que mucha gente es capaz de matar y dar la vida bien intencionadamente. Este es el peligro y gran reto que tenemos por delante en este comienzo del siglo XXI. Rafael Sanz Carrera, Centro Universitario Monte Ávila. Movimientos sociales de mujeres. Los movimientos sociales de mujeres en América Latina se tornaron relevantes a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo durante las décadas de los 70 y los 80. La igualdad del derecho civil de las mujeres y una mayor independencia personal de, por ejemplo, sus padres o esposo, fueron piedras fundamentales para estos movimientos sociales. Bárbara Potast destaca una importante diferencia respecto al activismo que se desarrollaba contemporáneamente en Europa y Estados Unidos.
Las mujeres latinoamericanas formulaban diferentes preguntas de género y sus deseos eran considerados menos importantes. Las diferencias étnicas, sociales y de clases son claves a la hora de entender estos movimientos sociales. El activismo de mujeres en Latinoamérica tuvo lugar alrededor de movimientos guerrilleros, sindicatos y comités de amas de casa, un contexto que Potast denomina movimientos de sobrevivencia. Los objetivos eran la lucha contra la violación de los derechos humanos y la violencia, y contra la explotación y pobreza. Por ejemplo, la organización en Bolivia de comités de amas de casa para sobrevivir en situaciones de pobreza y luchar por la mejora de las condiciones laborales de sus maridos mineros. Potast también menciona el rol de madre de muchos de estos movimientos, destacando las madres de Plaza de Mayo, argentinas, y su defensa de los derechos humanos y exigencia de cuentas al espectro político argentino desde los años 70. Estos movimientos sociales se caracterizan por su heterogeneidad y la fluidez de las fronteras y concepción de cada uno. Aún así, Potast resalta 4 tipos: movimientos feministas, movimientos de derechos humanos, movimientos sindicales y movimientos de acción social. Pues en un panorama en el que nunca está todo resuelto de antemano, sino en el que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero que hay unos avances que nos dan muchísimas esperanzas de poder llegar a otros lugares. Es decir, pensar en leyes que además todavía no están suficientemente bien establecidas como para que tú digas ya las ganamos definitivamente. O sea, en cualquier momento nos pueden echar para atrás la ley de aborto. Yo creo que hay pues, sobre todo una maduración del movimiento feminista que llegó a comprender que donde van a ocurrir las cosas es en este nivel, en el nivel de la legislación. No solamente en el nivel del movimiento político, no solamente digamos en el plano de la agitación, sino también en la influencia sobre los órganos legislativos. Y esto tiene consecuencias muy importantes políticas. Es decir, por un lado se reconfigura el movimiento, hay una enorme cantidad de negociaciones que se tienen que hacer, hay una presencia de posiciones que yo creo que en los 70 nunca nos hubiéramos imaginado que pudiéramos llegar a hacer alianzas con cierto tipo de grupos, etcétera, pero que tienen una eficacia social en la que las mujeres en las interacciones cara a cara empiezan a entender que tienen derechos, porque hay propaganda, porque hay mayor presencia de mujeres en todos los medios de comunicación, porque hay campañas, por un montón de cosas. Y de pronto el hecho de que una chica quede embarazada y sepa que legalmente puede interrumpir un embarazo es un avance que yo creo que, aunque nos eche para atrás la ley, eso ya se logró y esa chica y esa generación ya está marcada por esta situación en la que de pronto se vuelve lo normal. Ya no es la gran amenaza y el gran horror, sino que cambian las costumbres. Creo que la ley no es el único momento clave de los cambios sociales, pero sin la ley es mucho más difícil impulsar cambios culturales, cambios sociales, cambios políticos. Entonces allí yo insistiría en la idea de una maduración del movimiento feminista, una capacidad de entender la política de otra manera, una apertura y muchas, negociaciones con la sociedad civil y con el establishment político que pueden ser cuestionadas de muchas maneras, pero de que han tenido una eficacia particular. Yo creo que donde más la reivindicaría yo es en la ley de sociedades de convivencia, porque la ley de sociedades de convivencia realmente permite algo que era tabú en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, reconocer el hecho de que hay formas de relacionamiento diferentes. La diferencia ya no pensada nada más como posibilidad de exclusión o posibilidad de discriminación, sino la diferencia como algo presente que está allí y que además
es tu vecino. Y que además no es solamente la idea de que puede haber matrimonio homosexual, sino que hay otras formas de relacionamiento, inclusive más allá del matrimonio homosexual, que eso me parece mucho más interesante, mucho más rescatable, ¿no? O sea, pensar, pueden asociarse tres personas, pueden asociarse personas de diferentes generaciones, pueden asociarse personas parientes o no parientes, es decir, hay formas de convivencia que ya no son la idea esta de la familia que procede de un matrimonio heterosexual con todas las reglas, con todos los horrores del matrimonio. Entonces eso ya es una gran ganancia, yo creo. Movimientos de mujeres. En la entrevista se hace referencia a los diversos tipos de movimientos sociales y de movimientos de mujeres. Para Barrancos, los movimientos de mujeres no son necesariamente movimientos feministas. Sin embargo, ambos se corresponden muchas veces en cuanto a los atributos de género, es decir, en hacer visibles la voz y el lugar de las mujeres. Cuando se refiere a los movimientos en general, por ejemplo, al movimiento de los derechos humanos o a los movimientos de luchas por la impunidad, la autora señala que puede existir en momentos determinados una inclusión de las luchas de género en sus causas de mujeres, a pesar de contar con agendas específicas en cuestiones no relacionadas directamente a los asuntos de las mujeres. En el periodo de transición entre la dictadura y la democracia, a finales de los años 1970 y comienzos de los años 1980, en países como la Argentina, surgen nuevos movimientos sociales que formularon derechos de diversos tipos. En la Argentina, con la recuperación democrática, advienen, además del movimiento por la justicia, por la memoria, por la clausura de impunidad, grupos como los de las Madres de la Plaza de Mayo o las Abuelas de la Plaza de Mayo, que no se autodenominaron feministas, pero que colocaron a las mujeres en la arena pública en una condición excepcional. Otro movimiento de mujeres en la Argentina que junta y separa aguas dentro del feminismo, como dice Barrancos, es el del feminismo maternalista o el maternalismo feminista. Este movimiento, que se apoya en el rol de madre de las mujeres, contribuye a crear la base, según la tesis de Barrancos, del estado de bienestar social, en la medida en que las mujeres exigen derechos de hijos e hijas y de asistencia a la familia, a través de la asignación familiar y del reconocimiento de un salario plus para cada niño. Otra parte del movimiento de mujeres tiene que ver directamente con los movimientos de las minorías sexuales, movimientos gays, lésbicos, movimientos de las transvestis, transexuales, que exigen sobre todo la soberanía del cuerpo y el derecho del ejercicio libre de la sexualidad y la no discriminación por sexualidad. Otro tipo de movimientos de mujeres se ha constituido como parte de los movimientos contra la impunidad por la violación y asesinato de mujeres jóvenes. En el caso del feminicidio en Ciudad Juárez. Para Barrancos, los movimientos de mujeres feministas y los movimientos de las minorías sexuales, que han surgido con mayor fuerza a partir de los años 1990, son los que ponen en evidencia de una forma más clara los atributos de género. En el caso de la Argentina, el hecho de que exista una petición tardía de los derechos del cuerpo tuvo que ver para la autora con el hecho de que la construcción de la modernización durante el siglo XX no implicó la construcción de una modernidad subjetiva. La modernización no pudo transformar aspectos de la sociedad patriarcal argentina. La idea de una soberanía del cuerpo es una construcción reciente, dice Barrancos, y tiene que ver con la soberanía más fundamental, que es la de tener un derecho sobre el propio cuerpo. Movimiento feminista. En la entrevista, Moreno hace referencia al movimiento feminista y a los cambios legales que ha logrado en México durante los últimos años. Moreno plantea la idea de que el movimiento feminista maduró y se reconfiguró al reconocer la importancia de su lucha a nivel legislativo y al empezar a negociar con la sociedad civil y con el establishment político para poder realizar importantes cambios legales. Además, establece que el derecho en la legislación es un principio clave para facilitar cambios en todos los niveles, social, político y cultural. Con esa apertura en la legislación, el movimiento feminista demuestra su influencia evidente sobre los órganos legislativos, siendo dichos cambios de leyes los que dirigen las decisiones políticas, sociales y culturales, y que guíen también
las estrategias dentro de los distintos tipos de movimientos feministas al reconocer que la legislación es un recurso donde se dan cambios importantes. Dos de los cambios importantes que reflejan la gran influencia del movimiento feminista sobre los órganos en la legislación mexicana se dieron en el momento de la aprobación de la Ley del Aborto del 2007 y de la Ley de Sociedad y Convivencia del mismo año. De la misma manera, Moreno subraya en su entrevista que el movimiento no ha ganado la lucha y que las leyes son todavía frágiles, ya que el pensamiento machista y conservador podría echar para atrás esas leyes. De todas maneras, cabe recalcar que con los cambios al nivel legal, el movimiento feminista mexicano ha podido establecer su influencia en los procesos de poder de la legislación mexicana. El cambio de la ley de aborto significa para Moreno una posibilidad de un cambio de conciencia de las generaciones, ya que van creciendo con un nuevo pensamiento y con las facultades legales que les ofrece la Constitución, la que establece una libre decisión sobre el cuerpo y la maternidad. Ese cambio en la conciencia visualiza las vinculaciones entre el nivel de la legislación y los niveles sociales y culturales, que Moreno señala también en la Ley de Sociedad y Convivencia. La Ley de Sociedad y Convivencia es una ley que rompe con un tabú social, cultural y político de la sociedad al reconocer y legalmente permitir diferentes formas de relación entre las personas, respaldando entonces las relaciones homosexuales y permitiendo una diversidad de prácticas sexuales. El cambio social y cultural que significa esta ley está en reconocer que la diferencia es importante y que forma parte de la sociedad. Es a través de ello que se pueda cambiar la conciencia de la sociedad civil y con ella la política. En la entrevista, Moreno subraya el valor de reconocer la importancia de la legislación, aparte del movimiento político y el plano de la agitación, como otro nivel importante del movimiento feminista. El concepto movimiento feminista se refiere entonces a los diferentes tipos de movimientos feministas que trabajan en diferentes niveles, pero que persiguen los mismos objetivos como la equidad de género y el acceso a la mujer a la salud, la educación, la participación política y económica. Conclusión. La influencia de una ideología encuentra tierra fértil en las desigualdades sociales. Los principales movimientos encabezados por mujeres fueron luchas generalmente legítimas contra el nulo reconocimiento de los derechos fundamentales que como seres humanos les asisten. Mientras no haya una sociedad justa, seguirán los intentos porque estos derechos les sean reconocidos. En pie de lucha ha sido la advertencia perenne de las mujeres en los diversos movimientos sociales. El desafío es cerrar la brecha para crear una sociedad más justa para todos. Referencias bibliográficas. Ensayo sobre ideología de género, Luis Fajardo. Ideología de género, Rosalba Tejeda, diciembre 5 del 2019. Movimientos sociales de mujeres, movimientos feministas. Plataforma de enseñanza virtual, Mujeres y Género en América Latina. Dejaremos a reflexión dos preguntas. La primera, ¿qué son los derechos humanos? Y la segunda, ¿los derechos humanos tienen género?